ministros de Exteriores de la OTAN llega a su fin y lo hace con un miembro más en la alianza, Finlandia. Enseguida, a las 2:15 tendremos rueda de prensa de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, para dar cuenta de cómo ha terminado una reunión donde se ha sumado un miembro más a la alianza y donde además también ha habido plegarias a aumentar el gasto en defensa para situarlo en ese objetivo del 2% del PIB. Hoy también pendientes de la gira europea de Macron y von der Leyen en China, que ha empezado hoy. Los líderes europeos quieren impedir que China apoye militarmente a Moscú y que interceda a favor de Ucrania para alcanzar la paz. Le piden a Xi Jinping que hable con Volodymyr Zelensky, algo que no hace desde el 24 de febrero del año pasado, cuando empezó la guerra. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró anoche no culpable de los 34 cargos que se le imputaron en relación a un pago irregular que habría realizado en 2016 para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con quien habría mantenido una relación. Su presencia en el Tribunal de Manhattan es histórica por suponer la primera imputación de un presidente estadounidense. No va a tener que regresar a una audiencia presencial hasta el día 4 de diciembre, también en Nueva York. Enseguida analizamos este asunto. Y respecto a Credit Suisse, el regulador bancario de Suiza admite que llegó a considerar la opción de dejar que Credit Suisse cayera en lugar de ser comprada por UBS. El regulador FINMA analizó varias opciones de rescate antes de que se vendiera el banco a UBS. La presidenta y el presidente ejecutivo de FINMA, del regulador suizo, han dicho en rueda de prensa cuando se anunció el acuerdo, lo dijeron entonces que esa era la única opción viable. En rueda de prensa esta mañana, el presidente ejecutivo del regulador ha explicado cuáles fueron las opciones que se consideraron para Credit Suisse. Por un lado, la resolución del banco, pero también dice que llegaron a plantearse la idea de nacionalizarlo de forma temporal. Se lo contamos ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Negocios Televisión, hablando en el día de hoy, como no puede ser de otra manera, de la reunión de los ministros de Exteriores de la OPEP que finaliza en el día de hoy. Va a ser nada, en unos 10-15 minutillos cuando ya comience la rueda de prensa posterior de Stoltenberg, del secretario general de la OTAN, después de que en estos últimos 2 días haya entrado un nuevo miembro en la Alianza Atlántica, Finlandia. Todavía Suecia está por el camino, pero en esa reunión se ha aprovechado para intentar gestionar y facilitar esa entrada, sobre todo con el único país que ahora mismo está poniendo pegas, que es Turquía. Y mientras tanto, mientras estamos pendientes de esas declaraciones de Stoltenberg, en apenas 15 minutos, cuando además también conoceremos justo y cuarto el dato de ADP, de empleo de Estados Unidos, del sector privado, bueno, pues ojo, porque hoy también pendientes de Ursula von der Leyen y de Emmanuel Macron, el presidente francés, que siguen esta semana la gira europea en China que comenzó Pedro Sánchez la semana pasada. La Unión Europea explora la relación con Pekín en un momento geopolítico que es clave. Los líderes europeos quieren impedir que China apoye militarmente a Moscú y que interceda a favor de Ucrania para alcanzar la paz. Le piden a Xi que hable con Volodymyr Zelensky, algo que por cierto no hace desde el 24 de febrero del año pasado. También pretenden potenciar los vínculos comerciales en un momento en el que hay mayor conciencia sobre la vulnerabilidad que les da la dependencia de proveedores complicados, como es el caso energético con Rusia. En el caso de China, Europa tiene una gran dependencia de varios bienes y de materias primas. Según datos de Bruselas, el intercambio comercial de la Unión Europea con China ronda los 800.000 millones de euros en bienes y servicios. Pekín es el segundo mayor socio comercial y de inversión en el territorio comunitario, que por cierto, aquí Europa exporta al gigante asiático principalmente vehículos, maquinaria y productos farmacéuticos. El presidente francés Emmanuel Macron va a viajar con una gran delegación de empresarios y espera cerrar algunos acuerdos comerciales. En su última visita, en 2019, Macron volvió a casa con contratos por valor de unos 30.000 millones de euros para Airbus, la francesa, una cantidad que ahora incluso también podría ampliarse. Veremos porque hoy comienza esa reunión de 2 días en China, en Pekín, de von der Leyen y Macron con Xi Jinping.
Bueno, esta semana la cosa va de visitas, sobre todo en el terreno geopolítico. Zelensky ya está en Polonia. El presidente ucraniano se ha trasladado al país vecino para hablar de defensa, pero también para hablar de relaciones económicas con Polonia. En esta visita se espera que Zelensky se reúna con funcionarios del gobierno polaco y asesores antes de que el primer ministro del país, Andrzej Duda, y también Zelensky se encuentren y den un discurso juntos en el Castillo Real de Varsovia. Se trata del tercer viaje de Zelensky al extranjero desde el comienzo de la guerra. Anteriormente Zelensky visitó Polonia solo en breves visitas de trabajo, por ejemplo, en su camino desde los Estados Unidos. Bueno, y hoy en la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, Suecia ha intentado convencer a Turquía de que debe seguir el mismo camino que Finlandia. El ministro de Exteriores sueco se ha reunido con su homólogo turco en el marco de ese encuentro de la OTAN, y también estaba programada la reunión con el homólogo que tiene en Hungría, que es el otro país que todavía está pendiente de votar a favor o en contra de la entrada de Suecia en la OTAN. En ese encuentro Turquía le habría dicho a Suecia que su ley antiterrorismo va a entrar en vigor el día 1 de junio y que, debería prohibir a cualquiera utilizar el territorio sueco para actividades terroristas o para financiar esas actividades. Desde Suecia han insistido en que creen que están haciendo lo que cumplieron, lo que se comprometieron a hacer con Turquía. Y mientras tanto, Alemania y República Checa presionan a los aliados de la OTAN para seguir impulsando el gasto en defensa. En declaraciones a los periodistas, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha dicho que el gasto en defensa de todos los países miembros de la OTAN debería aumentar, pero que esas inversiones tienen que estar más coordinadas. Insisten que los miembros de la OTAN más cerca de las fronteras de Rusia necesitan más ayuda y que eso implica más financiación y utilizar el dinero de una forma más eficaz. A su vez, el ministro de Exteriores de República Checa también ha dicho que el gasto en defensa debe subir tras lo que él califica como el imperialismo de Vladimir Putin. Y hoy, por supuesto, otro de los protagonistas, Donald Trump, tras declararse en el día de ayer inocente de los 34 cargos que se le imputan. Ahora la inteligencia americana se encuentra en alerta ante el procesamiento del expresidente de Estados Unidos y también las interferencias o las injerencias que pueda desencadenar este hecho. En concreto, según informa la NBC, que cita fuentes de Estados Unidos, Washington teme la intervención de Rusia y China en este asunto. Eva Villanueva, cuéntanos. La inteligencia americana se encuentra en alerta ante el procesamiento del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las interferencias o injerencias que se puedan desencadenar en este entorno. En concreto, y según informa la NBC, que cita a dos funcionarios estadounidenses, Washington teme la intervención de Rusia y de China. Las agencias estadounidenses están monitorizando muy de cerca cualquier intento, tanto por parte de Moscú como por parte de Pekín, de provocar una reacción como protestas. Según informa RIA, todavía no hay signos especificados ni significativos de tal interferencia, aparte de los esfuerzos que aseguran ya se han convertido en algo estándar. En este contexto, precisamente, este miércoles hemos escuchado al portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, señalar que no ha querido referirse, pese a las preguntas de la prensa, al procesamiento de Donald Trump, y ha subrayado que la Federación Rusa no tiene que interferir en asuntos internos de Estados Unidos. Ya se lo contábamos, el expresidente Trump se declaró anoche no culpable de los 34 cargos que se le imputaron en relación al pago irregular que habría realizado en 2016 para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con quien habría mantenido una relación. Su presencia en el Tribunal de Manhattan es histórica, desde luego. Supone la primera imputación de un presidente de Estados Unidos. Y eso sí, Trump no va a tener que regresar a una audiencia presencial hasta el día 4 de diciembre, que también va a ser, por cierto, en Nueva York. La treintena de cargos en su contra consisten en distintos tipos de falsificación de registros mercantiles, por intento de defraudar y de cometer otro delito, y también de esconderlo. Según los primeros análisis de algunos medios, las violaciones a dicho artículo podrían costarle a Trump varios años de cárcel. Por su parte, la defensa del expresidente ha calificado de repetitivos esos cargos y ha calificado también al proceso como algo totalmente político.
Bueno, y noticia triste, noticia desde luego de última hora que nos llega precisamente desde Estados Unidos, y es que el director de, el área tecnológica de Square, la compañía que fundó el que también fuera fundador de Twitter, Jack Dorsey, ha fallecido por apuñalamiento. Sergio Fernández, muy buenas tardes, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Muy buenas tardes, Marta. Pues estamos como siempre pendientes de la última hora, y en este caso Bob Lee es un multimillonario empresario tecnológico, fue el creador de Cash App, que ha sido apuñalado hace nada esta misma madrugada en una calle principal de San Francisco después de repetidas, un apuñalamiento desde luego con ensañamiento. Ya te digo, en esta misma madrugada la policía encontró a un hombre de 43 años que sufría aparentes heridas de arma blanca, le trasladaron al hospital pues ya en un estado muy grave y finalmente ha fallecido. Cabe destacar que Bob Lee era el CTO de Square, que hace un par de semanas, recibió un informe de Hindenburg Research apuntando a que habían exagerado enormemente sus datos, sobre todo el recuento de usuarios genuinos, y además habían subestimado los costes de adquisición de los clientes hasta el punto, para que se hagan una idea, de entre el 40 y el 75% de las cuentas que tenían eran falsas, y además también muchos de sus usuarios de alguna forma aseguraban, no tenían reparos en admitir que usaban Cash App, ojo, para estafar, traficar con drogas o incluso pagar asesinatos. Un desenlace desde luego muy cruel para Bob Lee, y desde luego pues seguiremos muy pendientes de la noticia, Marta. Fernández, como siempre, muchas gracias por esa noticia de última hora del fallecimiento del director del área tecnológica de Square, la empresa del fundador de Twitter, Jack Dorsey, que en los últimos días se ha enfrentado a ese escrutinio por parte del mercado por ese informe de Hindenburg Research. Gracias, Sergio. Mientras tanto, nosotros nos vamos a otras cuestiones. Quedan ya apenas 3 minutos para conocer, por un lado, el dato ADP de empleo en Estados Unidos, dato del sector privado, que al final pues supone una pista, ¿no?, de lo que realmente puede ser el dato oficial que conoceremos el viernes. Va a ser enseguida, en apenas 3 minutos, cuando por cierto también se espera que comience la rueda de prensa de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Va a ser enseguida también a las 2:15, pero antes también contarles más noticias de esta jornada. El regulador bancario de Suiza admite que llegó a considerar la opción de dejar que Credit Suisse cayera en lugar de ser comprada por UBS. El regulador, FINMA, analizó varias opciones de rescate antes de que se vendiera el banco a UBS. La presidenta y el presidente ejecutivo de FINMA dijeron en rueda de prensa entonces, cuando se anunció el acuerdo, que esa era la única opción viable. En una rueda de prensa esta mañana, el presidente ejecutivo del regulador suizo ha explicado cuáles fueron las opciones que se consideraron para Credit Suisse. Por un lado, la resolución del banco, pero también dice que llegaron a plantearse la idea de nacionalizarlo de forma temporal. La otra opción, la que finalmente se escogió, era una fusión con UBS. Ha reconocido que en un primer momento escogieron la opción de una bancarrota, pero que después desecharon esa opción por el drástico impacto que habría tenido. Bueno, ya saben ustedes que el acuerdo de compra de Credit Suisse fue cerrado en cuestión de días. Sin embargo, lo cierto es que el presidente de UBS habría estado preparándolo durante años. Según publica Bloomberg, hoy la agencia de noticias nos cuenta que cuando Colm Kelleher se convirtió en presidente en abril del año pasado de UBS, heredó los estudios de viabilidad que había generado su predecesor Axel Webel, estudios que se remontan al menos a 2020 y que tratan sobre cómo sería una posible adquisición de Credit Suisse. Ya a principios de este año 2023, después de que los clientes de Credit Suisse retiraran decenas de miles de millones de dólares del banco, Kelleher llamó a un pequeño grupo de asesores, de su alma mater, por cierto, Morgan Stanley, para consolidar ese plan de contingencia. El proyecto era de alto secreto y pocos en Morgan Stanley sabían en qué estaban trabajando sus colegas senior de fusiones y de servicios financieros con ese círculo tan cerrado de ejecutivos de UBS. Bueno, gracias a esos esfuerzos, a mediados de marzo, cuando el pánico bancario que comenzó en la banca regional en Estados Unidos se extendió a Suiza, UBS ya estaba listo para funcionar y para comprar Credit Suisse. Bueno, pues ya son las 2:15, ya tenemos encima de la mesa el dato de ADP, dato de empleo en Estados Unidos, un dato que, por cierto, queda por debajo de lo que se esperaba. Javier del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, las nóminas privadas ADP decepcionan a la baja. Salen en 145.000 respecto a los 200.000 que se esperaba. Vuelven a caer, de hecho el anterior dato fue 242.000. En unos minutos, si te parece, en cuanto tengamos ese informe de ADP, miramos de lleno, miramos dónde se ha perdido más empleo del que se esperaba y por qué han salido más bajas que el consenso, Marta.
Además también, Javi, no te vayas porque hoy, hace un ratito a la 1, hemos conocido otro dato macroeconómico, que es el dato de las hipotecas en Estados Unidos, dato de tipos hipotecarios a 30 años a tipo fijo, que son las hipotecas más populares allí, y también solicitudes de hipotecas. ¿Qué tal ha salido el dato y qué nos dice? Efectivamente, Marta, todas las semanas recordemos que tenemos ese tipo hipotecario MBA, y lo que ha mostrado esta semana es que la demanda de hipotecas está cayendo a medida que los compradores no vuelven a aparecer al mercado. Fíjense, normalmente tipos más altos hipotecarios muestran menor demanda de hipotecas. Cuando suben los tipos, normalmente los compradores pues no pueden acceder a tanta hipoteca de forma tan sencilla, porque los tipos, los costes de financiación son mucho más altos y por tanto la demanda de hipotecas cae fuertemente. Pero lo que es extraño es que los tipos hipotecarios estén volviendo a caer y la demanda no se reactive. Está cayendo los tipos hipotecarios, que pasan de la semana anterior 6,4% a esta semana tipo hipotecario, según la MBA, de 6,45 a 6,40, por tanto baja 5 décimas, y las solicitudes pasan de subir la semana anterior un 2,9% a bajar esta semana un 4,1%, que es una bajada significativa, y de hecho ya es la cuarta semana consecutiva donde los tipos de hipotecarios bajan, por lo que normalmente te gustaría ver una demanda que fuese creciente. De hecho, también la demanda está cayendo para la refinanciación de las hipotecas. El índice de refinanciación cae un 5,4% y cae un 59% en el año. Dicen desde el MBA, en el último informe de esta semana publicado, ha llegado la primavera, pero el mercado de la vivienda está perdiendo el estallido habitual de la actividad de compra que suele marcar la temporada. Suele ser de hecho una temporada que aparece bastante compra. Y dicen, después de 4 semanas de aumento de la actividad de solicitudes de compra, el volumen disminuyó un poco esta semana, con otra caída además en las tasas hipotecarias. Vemos esa caída de la demanda en el 4,1%. Además, el volumen de solicitudes de refinanciación sigue siendo bastante bajo. Dice, si bien hemos visto una debilidad relativa en el extremo superior del mercado de la vivienda en los últimos meses, la divergencia en las tasas sugiere que los bancos pueden estar restringiendo el crédito en respuesta a los desafíos recientes. Recuerden, esa salida de depósitos de los bancos, también esas presiones de liquidez, esos estrés bancarios que hemos visto, pues a lo mejor los bancos están recortando dar tanta hipoteca, lo que les comentábamos, que posiblemente las condiciones financieras se fuesen a apretar y también el acceso a esas hipotecas, a esa deuda también sea cada vez más complicado. Marta. Bueno, pues Javier del Valle, muchísimas gracias. Enseguida volvemos a conectar contigo cuando tengas acceso a ese informe de empleo de ADP, un informe que, como decimos, ha quedado por debajo de lo esperado. Y ojo, porque esto puede ser positivo para los mercados. Ya saben ustedes que un mercado laboral que al final nos está mostrando signos de debilidad puede hacer que la Reserva Federal ya no quiera subir tanto los tipos de interés. Y sí, claro, si a esto le sumamos también el tema de la crisis bancaria, que ya de por sí es algo desinflacionario, pues esto puede hacer que la Reserva Federal no sea tan agresiva en sus próximas subidas, o que incluso la pausa de subidas de tipos esté un poquito más cerca. Así que enseguida volvemos a conectar con Javier del Valle para analizar más en detalle el dato de informe de empleo de ADP que acabamos de conocer, un informe crucial desde luego y que sirve como pista para el dato de empleo oficial que conocemos el próximo viernes, dato de creación de nóminas no agrícolas y también dato de paro que conoceremos, está ahora mismo en el 3,6, así que veremos si aumenta o se queda igual en ese 3,6 o incluso disminuye. Es cierto que en el mes anterior aumentó en 2 décimas, así que veremos. Pero bueno, eso será el viernes. Y mientras tanto, nosotros pendientes a esa rueda de prensa de Stoltenberg, vamos a ver si ha comenzado ya la rueda de prensa del secretario general de la Alianza Atlántica. Me dicen que todavía no ha comenzado, así que en cuanto comience estaremos pendientes para dárselo aquí en directo en Negocios Televisión. Mientras tanto, seguimos hablando de Credit Suisse, porque después de que ayer el banco celebrara una cómica junta de accionistas, la última del banco como tal, con ese nombre, hoy la junta se celebra pero en el banco comprador, en UBS. Esa entidad hoy reúne a sus accionistas por primera vez desde que ha comprado Credit Suisse, y esos accionistas van a buscar seguridad por parte de los gestores del banco sobre esa boda de conveniencia que se organizó entre Credit Suisse y UBS. Hoy además, por cierto, toma las riendas del banco el nuevo CEO, Sergio Ermotti, y hablamos con otro Sergio Fernández. ¿Qué se ha dicho en esa junta de UBS? Muy buenas. En este día histórico para la entidad suiza, UBS ha tratado de tranquilizar a los inversores en su reunión general en un contexto político muy tenso tras la adquisición del rival caído Credit Suisse
que tuvo lugar el mes pasado. Los 1.128 accionistas reunidos en Basilea buscaban claridad sobre el plan de integración de la Junta después de esta boda forzosa entre los dos bancos más grandes de Suiza, que siguen sumidos en la controversia, el riesgo legal y el escepticismo público. El presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, dijo que realmente lo sentía por los accionistas, clientes y empleados, y sugirió que el plan de reestructuración del banco, después de años de pérdidas, escándalos y fallos en el cumplimiento, había estado en marcha hasta que la agitación en el sector bancario de Estados Unidos provocó una fuga de confianza. Eso sí, hay que recordar que esta integración de Credit Suisse con UBS toma alrededor de 3 a 4 años, excluyendo la cartera de banca de inversión no central de Credit Suisse. Bueno, pues dato ADP, uno de los datos de la jornada, unas nóminas no agrícolas del sector privado que han salido muy por debajo de lo que se esperaba, concretamente en 50.000. Javier del Valle, ya estás teniendo acceso a ese informe de ADP. ¿Qué es lo que nos cuenta esta encuesta que nos dice y nos sugiere que el empleo en Estados Unidos está, bueno, debilitándose un poquito? Efectivamente, Marta, se esperaban aproximadamente 200.000 nóminas creadas en este informe del ADP que se publica hoy. Bueno, pues han salido por debajo de lo esperado, 145.000. Como bien has dicho, no se llega al consenso, eso sí, se siguen creando nóminas en el mes y hay que ver un poco dónde se ha perdido empleo y dónde se ha ganado. Sea como sea, ya estamos viendo esta semana algunos datos que muestran que el empleo, esa teoría de que el empleo está muy fuerte, como nos vienen diciendo en todos los últimos meses, pues empieza a mostrar ciertos signos de empeoramiento. Ayer veíamos, hace 2 días veíamos el ISM del PMI, veíamos categoría de empleo cayendo un 2%, ayer esas JOLTS vacantes de puestos de trabajo disponibles, vacantes de empleo disponibles, cayendo también por debajo de los 10 millones, ahora nóminas privadas, recuerden, porque ADP solo mide las nóminas privadas en Estados Unidos, cayendo también por debajo del consenso. Salen en positivo, pero por debajo de los 200.000 esperados. Y mañana tendremos, bueno, el viernes, disculpen, tendremos nóminas BLS, que ese sí que ya incluye público, sector privado, y también esa tasa de desempleo que sería importante ver si empieza a incrementar también, porque mostraría que se empieza a debilitar el mercado laboral. Sea como sea, ¿qué nos muestra el ADP? Vemos 145.000 nóminas creadas en marzo, de hecho se crean 70.000 puestos de trabajo en la parte de producción de bienes y 75.000 en la parte de servicios. Seguimos viendo una tendencia en la que los servicios siguen manteniéndose mejor en la economía, tanto esa producción que generan en los PMIs que vemos como la confianza en los servicios es mayor, mientras que en la parte manufacturera pues está mucho más contraída, ¿no? De hecho tenemos aquí bueno, que nos muestra, de hecho, la Chief Economist del ADP, Nela Richardson, dice: nuestro dato de empleo en este mes muestra signos severos de que la economía se está enfriando. Las empresas, los contratadores, están retrocediendo desde donde estaban un año atrás en cuanto a la contratación y también a la subida de salarios. Por tanto, estamos viendo que también los salarios se mantienen todavía contraídos, incluso posibilidad de bajar, lo cual esto hay que ver cómo se lo toma el mercado, porque es lo que está esperando la Reserva Federal. Menos crecimiento en el mercado laboral y menores salarios, o que por lo menos los salarios no incrementen para no tener ese riesgo inflacionario. Así que esto sería, dentro de lo que cabe, una de las malas noticias que el mercado podría percibir como buena, pero va a llegar un punto en el que a lo mejor el mercado laboral se debilite tanto que realmente el mercado diga: ostras, ya el problema no es que se enfríe el mercado laboral, sino que incluso haya una recesión severa. Si miramos los diferentes datos, tenemos cambios por diferentes empresas, vemos que prácticamente se gana en todas las empresas, sobre todo en las medianas, entre 50 y 249 empleados, y en las pequeñas entre 20 y 49 empleados. Se crean más de 70.000 y 63.000 empleos. En las grandes empresas se caen 42.000 y las industrias vemos manufacturero que sigue bajando 30.000 puestos de trabajo, lo que muestra que está realmente en contracción, mientras el resto de servicios, sobre todo, gana empleo. Marta. Pues Javier del Valle, muchísimas gracias por esa profundidad en el informe de ADP que acabamos de conocer ahora. Menos empleo en Estados Unidos y ojo, porque les decíamos que Stoltenberg estaba al caer y ya está hablando el secretario general de la OTAN para cerrar esa reunión de 2 días que se ha producido entre los ministros de Exteriores de la OTAN, donde, por cierto, contamos ya con un nuevo miembro en la alianza, Finlandia, el miembro número 31. Está hablando Stoltenberg, escuchamos. Developing a strategic multi-year assistance program for Ukraine. A clear demonstration that our support will continue for the long haul, to increase Ukraine's interoperability with NATO and to bring it up to NATO standards. This will assist Ukraine on its path to Euro-Atlantic integration, because Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family.
NATO allies are committed to giving Ukraine what it needs to prevail as a sovereign, independent nation in Europe and to achieve a just and durable peace. At the same time, we will continue to support our partners facing pressure from Russia, including Moldova, Georgia, and Bosnia-Herzegovina. We also discussed the threats and challenges in the Middle East and North Africa, including instability, terrorism, and the growing activities of Russia and China. We will continue to work closely with our partners, including Mauritania and Tunisia, to help them build up their defense institutions and stabilize their countries. To keep our people safe in a more dangerous world, it is essential that we invest more in our defense. So today, ministers also addressed progress on defense spending. At the Vilnius summit, I expect allies to agree an ambitious, a new defense investment pledge with 2% of GDP as a floor, not the ceiling. For our final session, NATO's Asia-Pacific partners, Australia, Japan, New Zealand and the Republic of Korea, joined us, together with the European Union. We discussed the global consequences of Russia's war against Ukraine. Bueno, el primer anuncio que nos hace Stoltenberg nos dice, ya nos lleva diciendo mucho tiempo que en la siguiente cumbre de la OTAN, en la que se va a celebrar en Lituania este verano, se va a hablar de ese objetivo del gasto en defensa del 2% del PIB y ojo, porque ahora acaba de decir algo nuevo, dice que ese 2% del PIB de objetivo va a ser tratado a partir de la cumbre de julio como un suelo, es decir, como un límite a la baja. No se va a poder invertir en defensa, gastar en defensa menos del 2% del PIB. Va a tener que ser siempre más de ese 2%, que no va a ser un límite al alza, sino un límite a la baja. Está hablando ahora de la guerra en Ucrania. Seguimos escuchando. Russia's economy. China and Russia are also stepping up their joint military activities in the Indo-Pacific region. Allies have been clear that any provision of lethal aid by China to Russia would be a historic mistake with profound implications. At a time when Beijing and Moscow are pushing back against the rules-based international order, it is even more important that we continue to stand together as NATO allies and with like-minded partners. And with that, I'm ready to take your questions. We'll start with the BBC in the third row. Thank you very much, Secretary General. Can I ask you, you said that you're talking about a new ambitious spending target of 2%, but 2% is already the spending target of NATO. Is there any way at Vilnius you will actually, and you've said before that it's a floor, not a ceiling. So I'm not confident that is a new spending target. If you can explain to me why it is a new spending target, wouldn't it be more honest to say, a new figure is a new spending target, like, say, 2.5%? Do you think there's a possibility that might happen? And then you clearly issued a warning to China about providing lethal aid to Russia. Is there any evidence among allies that China is doing that? Thank you very much. First on 2%, you're right that when NATO leaders met in 2014, in the United Kingdom, in Wales, we agreed a defence investment pledge where we also used 2% as GDP as the guideline. But then we refer to 2% as something we should strive towards, move towards. So it has been interpreted by many allies as something that is more like a ceiling, something we should move towards, which is actually the language we use in that statement or in that pledge agreed in 2014. Since then, actually, allies have come a long way, because since then, all allies have increased defense spending, and this is significant because until 2014, the majority of NATO allies across Europe and Canada actually were reducing defense spending every year. So what we managed with the pledge we made in 2014 was to turn the corner, not going down anymore, but actually start to go up.
And all allies have increased the defense spending. More allies meet the 2% guideline or are spending or are at 2% or above. But many allies are still below. And some of them also then refer to, well, this is something we should strive towards, not a kind of requirement. So that's what I'm that's my message when I speak about the stronger commitment, is to have much stronger language, that this is not some kind of ambitious goal in the distant future that we should strive towards. It is something that we should be strongly committed to, and as a 2% as a minimum, not as a ceiling. So I actually think it will make a difference if not only I say that 2% should be a minimum, but that all allies agree that 2% should be a minimum floor. The most important thing is, of course, what allies do, and I'm quite encouraged because I also now see that several of those allies who have been not able to reach 2%, like Germany. Bueno, preguntas ya para Stoltenberg. La primera pregunta ha sido sobre eso último que les contábamos, ese 2% que ahora va a ser un suelo, es decir, va a ser un mínimo concretamente. Bueno, pues le ha preguntado realmente el periodista qué es lo que hay de nuevo, porque esto ya lo ha sugerido en varias ocasiones, y dice que claro, es verdad que todavía hay muchos aliados que están por debajo de ese nivel del 2%, y dice que hay que usar un lenguaje más agresivo, más duro a la hora de establecer ese compromiso para que todos los aliados puedan establecer ese gasto en defensa del 2% del PIB. Dice que no es un objetivo ambicioso y que va a haber una diferencia, desde luego, en el caso de que ya no sea un objetivo que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que no se ha acordado por todos los miembros de la alianza. Dice que por eso se va a tratar en la cumbre y se va a tratar también de hacer que todos los miembros de la Alianza Atlántica, los 31, Finlandia también incluida, pues establezcan ese 2% del PIB del gasto en defensa como un mínimo, como un suelo y no como el objetivo simplemente a llegar y que no se aumente ese gasto en defensa desde el 2%. Sigue hablando Stoltenberg. They signed just weeks before the invasion a partnership agreement where they state clearly that the partnership between Russia and China is without any limits, a partnership with no limits. And then we of course also know that China is propping up Russia's economy, so this is of course of concern, and we need to be clear on these issues in our engagement with China. The Economist. Anton LaGuardia of The Economist. I was wondering whether you could be more precise in some of the wording that you use. You say that Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family. Does that mean that NATO's future is in NATO, and when? What does the multi-annual program for Ukraine to help integrate it further mean? How is that different from what is being done today to help Ukraine defend itself? And last, on China, what do you actually mean by saying it's a big mistake with profound consequences if China were to provide lethal aid? What would the consequences be? Thank you. First, on NATO and Ukraine. NATO's position is that Ukraine will become a member of the alliance, and that position has not changed. But we know that there are at least two things we need to address to make that possible. One is that we need to ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation. Of course, any meaningful discussion about Ukraine as a member of the alliance has to be based on that Ukraine is a democratic, independent nation in Europe, and that's exactly what is now challenged or threatened by the brutal Russian invasion. So the first step, the basic requirement, is to provide military support to Ukraine, so President Putin doesn't win his war of aggression. The second thing we need to address is that when this war ends and Ukraine prevails, then, of course, we need to ensure that we have the highest level of interoperability, that Ukraine is able to move from Soviet-era standards, doctrines, ways of operating their armed forces. This transition has started, but we need more, and we need to implement it quicker. And therefore, the difference between the current support that NATO and NATO allies
is providing to Ukraine is that's to meet the immediate needs. Allies are providing, of course, weapons, military support. NATO is also providing a lot of non-lethal support, but that's to address the immediate needs to help Ukraine now. This program is more long-term perspective. That is about building the institutions, helping with the transition, the interoperability, the standards, the doctrines, all of these things that we need to have in place also to move towards membership. So that's in a way the difference. Then the second question was China. Well, as a consequences, I think I will only limit myself to say that it has been made clear by several allies, also the biggest ally, that there will be severe consequences. And I think there's no reason to go into details, but China knows that there will be severe consequences if they start to provide lethal aid to Ukraine, to Russia. Sorry. Okay, we'll go to the Kiev Independent. Bueno, pues sigue Stoltenberg con esa ronda de preguntas. De momento nada nuevo en las declaraciones de Stoltenberg. Sigue avisando a China de que tendría muchas consecuencias y muy graves el hecho de suministrar armas a Ucrania. Está hablando también, pues bueno, de otras cuestiones como es, pues el hecho de mandar ayuda a Ucrania, que hay que seguir mandando más ayudas, que la transición ha empezado, que cuando acabe la guerra hay que asegurarse de que hay un buen nivel de interoperabilidad, dice el secretario general de la OTAN, entre los países de la alianza. Y bueno, con esto ya nosotros terminamos esa cobertura de la rueda de prensa de Stoltenberg. Pueden seguir escuchándola, si así lo desean, en el directo en paralelo que tenemos en nuestro canal de YouTube para seguir escuchando qué es lo que dice el secretario general de la OTAN, aunque ya les avanzo de momento que no tenemos grandes anuncios ni novedades respecto a las preguntas que le están haciendo los periodistas. Y bueno, mientras tanto nosotros seguimos pendientes de otros asuntos que tienen que ver con la crisis bancaria, porque el jefe del fondo de pensiones sueco ha intentado aplacar las críticas por perder 2.000 millones por enfocarse en los bancos fallidos. Ha sido el director ejecutivo de Alecta, de este fondo de pensiones, que ha asegurado a los clientes que la empresa es sólida desde el punto de vista financiero, pese a una estrategia de inversión fallida en Estados Unidos que acabó con casi 2.000 millones de ahorros para la jubilación de los suecos. Sergio Fernández. Problemas para el director ejecutivo de Alecta, el fondo de pensiones más grande de Suecia, que ha asegurado a los clientes que la empresa es sólida desde el punto de vista financiero, a pesar de una estrategia de inversión fallida, desde luego en los Estados Unidos, que acabó, ojo, con casi 2.000 millones de dólares en ahorros para la jubilación. Asegura que lo que ha sucedido prácticamente no tiene impacto en los clientes de Alecta, ni tampoco en la posición financiera. De hecho, describió el impacto de estas operaciones como pequeño, en parte porque las pérdidas equivalen a menos del 2% de su capital administrado. Estas pérdidas en el fondo de pensiones se derivan de la crisis bancaria del mes pasado en los Estados Unidos, donde Alecta, ojo, se encontrará entre los mayores accionistas de la matriz de Silicon Valley Bank, de Signature Bank y también de First Republic Bank. Eso sí que es tener mal ojo, desde luego. Ningún otro fondo de pensiones había apostado por los tres prestamistas en la medida en la que lo había hecho Alecta. Desde entonces, un portavoz del fondo ha dicho que no espera recuperar ninguna de sus inversiones y que Alecta ha vendido su participación en First Republic Bank. Polonia se aleja más de Rusia. Ahora una empresa polaca ha rescindido su contrato con la rusa Tatneft, pero sin pagar penalización alguna después de que Moscú interrumpiera el suministro de petróleo a Polonia. Los suministros a través del oleoducto Druzhba se interrumpieron en febrero, justo un día después de que Polonia entregara los primeros tanques Leopard a Ucrania. Polonia se ha comprometido a dejar de utilizar petróleo ruso, lo hizo a finales de 2022, fecha en la que expiraba ya el contrato a largo plazo de esta petrolera, de esta empresa polaca, PKN, con Rosneft. Estaba previsto que el acuerdo con otra rusa, con Tatneft, tocara su fin en 2024 y ahora la empresa ha dicho que esos contratos ya no existen y que el de Rosneft, como expiró en enero, pues no lo renovaron. En cuanto al segundo contrato con Tatneft, cuando el petróleo dejó de fluir, dice la empresa polaca que tuvieron un argumento como para rescindir ese contrato y que sobre esa base rescindieron el contrato sin penalizaciones.
Bueno, y más noticias de última hora. Acabamos de conocer que una compañía, MicroStrategy, del ejecutivo Michael Saylor, ha comprado, atención, 1.045 bitcoins. Claro, se pueden imaginar la cantidad de dinero en dólares que supone eso, concretamente casi 30 millones de dólares. Sergio Fernández, cuéntanos qué es lo que está haciendo MicroStrategy. Muy bueno, Marta, pues parece que se lo regalan, ¿no? Parece un déjà vu porque esto sucede pues cada pocas semanas, cada pocos meses, pero no, en este caso Michael Saylor, una de las personalidades más importantes del sector de la industria cripto, ha adquirido 1.045 bitcoin más, como comentaba mi compañera, más o menos unos 30 millones, 29,3 millones de dólares a un precio promedio de 28.016. Por si ustedes no lo saben, MicroStrategy tiene ya 140.000 bitcoins, ojo, unos 4.170 millones de dólares, nada, muy poquito, y el precio promedio es de 29.803, o sea que lo han bajado con esta última compra. MicroStrategy es uno de los mayores poseedores de Bitcoin, una de las famosas ballenas que normalmente suelen subir, suelen mover el precio, y en este caso siempre hay una broma con el propio Michael Saylor, que cuando el precio baja la gente siempre dice no vendas tu Bitcoin porque va para Michael Saylor, y aquí tenemos una muestra más. Michael Saylor es un maximalista de Bitcoin, es una de las personalidades más importantes, algo así, para que se hagan una idea, Marta, para que te hagas una idea, algo así como el Warren Buffett de las criptos más o menos, que en este caso pues sigue apostando por el sector y sobre todo sigue apostando por Bitcoin. Bueno, pues Sergio Fernández, muchísimas gracias por contarnos esa noticia de última hora. Nosotros miramos a los mercados, unos mercados que ahora mismo en los futuros de Wall Street cotizan en negativo, a pesar de ese dato de empleo que enseguida vamos a analizar en profundidad. 0,11% cae el futuro del Nasdaq, el del S&P 500 lo hace un 0,2%, parece que la jornada de hoy no va a ser positiva, igual que no lo está siendo para el resto de Europa. Todos los índices en negativo, con caídas, por ejemplo, para el IBEX 35 de, el entorno, ahora subidas para el IBEX, perdón, del 0,4, es el único que está ahora mismo en positivo. El resto de índices se está cotizando con caídas. Y enseguida, con Rafael Ojeda, vamos a analizar ese dato de empleo ADP que acabamos de conocer hace apenas unos